Bienvenidos, amados, como siempre, en este tiempo, En este tiempo, cuanto más inaplicable se hace este tema, el tema de dar, de servir, un tema que pasa a ser el eje del Nuevo Testamento, el llamado fundamental al propósito por el cual fuimos creados y establecidos como la amada de Cristo, la iglesia del Señor, la iglesia del Señor. Reitero, parece tan fuera de foco esta enseñanza cuando la mayor mezquindad, cuando ha desaparecido realmente el voluntarismo, el altruismo, eh, es manifiesto el gran materialismo, lo insaciable de los hombres que están llevándonos, llevando al mundo entero a una verdadera crisis, una crisis que será un poco esta antesala, ¿no?, de los tiempos finales, con las hambrunas, las grandes diferencias en las clases sociales y un alarmante tema que es tan notorio en cada información internacional, aún de nuestro país, las migraciones en el mundo, las migraciones en el mundo. Así que leía un poquito acerca de las migraciones en el centro de América, 84 millones, 84 millones que seres humanos, y las causas entonces que impulsan las migraciones transfronterizas que estamos viendo, fundamentalmente tienen una raíz, la gran necesidad de una vida mejor para la familia, las verdaderas disparidades de ingreso en las diferentes regiones, las magras, inaplicables políticas laborales que siempre benefician al que más tiene. Increíble es cómo está avasallando nuestro planeta, cómo los conflictos sociales, políticos, básicamente retornando o regresando a la esclavitud, al dominio de uno sobre el otro, el sometimiento del semejante. Dice el libro de los Hechos de los Apóstoles, importante, decimos que aunque parezca una palabra fuera de sintonía de lo que realmente sucede en el mundo entero, estamos fortaleciendo nuestro origen. No es el mundo que tiene que cambiarnos, ni las cosas que suceden a nuestro alrededor, sino que es nuestras convicciones las que deben ser una influencia de cambio frente a una sociedad cuanto más se ha cerrado en el dar y en el servir. Tremendo. Por eso creo que es cuanto más tenemos que avivar, como decía el apóstol Pablo, el don, eso que nos ha sido depositado
y confiado como verdaderos administradores de la gracia de Dios. Por eso creo y será un tiempo de fe para cada uno, para que esta palabra nos mantenga permanentemente alineados al pensamiento del Creador y lo que el Creador espera por medio de ese propósito fundamental que nos dio de dar y servir. Dar y servir. Dice aquí el apóstol Hechos 20:35, y he sido un ejemplo constante. Qué importante que el problema de la avaricia, de lo insaciable, siempre ha sido una sombra a lo largo de los siglos, a lo largo de la historia, y también la Biblia lo registra los apóstoles, los que escribieron cómo conducirnos en tiempos como los que estamos realmente atravesando. Repito un poco lo que capítulo 12, libro de Romano: no tomen forma de este mundo. Gran advertencia bíblica: no tomemos formas de este mundo, de este sistema que no respeta justamente la voluntad de Dios. Qué diferente sería la existencia de los seres humanos si no perderíamos nuestro origen, dar y servir. Gloria al Señor. Dice, he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Qué importante. Con trabajo, dice el apóstol, y esfuerzo. Pablo, un verdadero líder que se levanta para los gentiles, para nosotros, para la iglesia. Declara entonces dos fundamentos: el trabajo y el esfuerzo produce y es justamente para servir. Dice el apóstol, lo que produzco es para ayudar a otros. Qué visión, qué corrección nos deja a los que de alguna manera nos afecta. Son grandes influencias que terminan afectando. Esta batalla permanente y constante de mantener la palabra por sobre lo que estamos viviendo. Importante, reitero, repito, aislar lo que sentimos de lo que creemos. Esa será la verdadera victoria de los llamados y escogidos del Señor. Hechos capítulo 20, versículo 35, debemos entonces recordar las palabras del Señor Jesús. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Reitero, debemos mantener viva la palabra de Jesús en nuestros corazones cuando Él declara sobre lo que será la guía de nuestro camino en nuestra existencia. Hay más bendición en el dar que en el recibir. Es un verdadero cambio radical en lo que venimos haciendo y lo que traemos como herencia, decíamos,
de las culturas de nuestras naciones, de las culturas familiares, de lo que realmente ha sido dominante y ha formado conceptos que se han arraigado a nuestra vida, y cuando la palabra comienza a actuar en nosotros, qué verdadero cambio, salir de verdaderas tinieblas para vivir en la luz, vivir en la luz. Hay más bendición en el dar. Y importante, ¿cuál es entonces la bendición de la que habla el Señor Jesús? Gran pregunta en esta noche para todos aquellos que necesitamos madurar, no en una emoción, sino en una enseñanza. Recuerde la importancia de razonarla, anotar, escribir, razonar, porque eso lo va a ser trasladado al creer. Creer siempre nos llevará a la acción. La acción será la retroalimentación de lo que vamos a ver. La bendición, dice Jesús, del dar está entonces en la satisfacción que tenemos cuando nos despojamos de lo que tenemos, de lo que tenemos, como cuando entregamos esto tan hermoso, las enseñanzas que son vida, que son eso, prueba y error, experiencias, tiempo, que lo estamos resumiendo en esta charla. Cuando entregamos, damos de nuestra sabiduría, de nuestros dones, talentos, de lo que verdaderamente es aplicable, y esto lo muestra nuestra vida, que no son palabras, sino son verdaderos resultados. Repito, la bendición del dar está en la satisfacción que tenemos cuando nos despojamos o damos lo que tenemos. ¿Cómo se produce por el Espíritu Santo esto tan importante? Lo que produzco o lo que producimos nosotros no lo pedimos para nosotros, no es algo comprado, lo que compartimos es algo que producimos y lo damos. Qué importante entender básicamente que esos talentos, dones, habilidades, la gracia del Espíritu Santo que nos habita, trae producción, trae algo que nosotros decidimos darlo, decidimos servir a nuestro semejante. Es algo que producimos nosotros, que no lo hemos pedido ni siquiera comprado. Es algo que producimos y lo damos. Entonces, la bendición es que al dar, cuando damos, servimos, es la evidencia que puedo producir. Esto es extraordinario, querida familia, queridos amigos. La bendición es que al dar es la evidencia, el testimonio, la legitimidad que puedo producir. Y si puedo producir, doy. Y si doy, siempre produciremos. Qué
hermosa enseñanza cuando recibimos los principios inmutables y eternos con que la palabra nos lleva a despegarnos de las tinieblas o de la mente del mundo, de lo que el mundo entonces está realmente creciendo, en esa maldad, en ese egoísmo, en esa ambición que nunca llena y que tampoco satisface. Entonces, si puedo producir, doy. Y si doy, siempre, reciba esta palabra, amado, siempre produciremos. Por eso es importante cómo el Nuevo Testamento define al Espíritu Santo. Recibiréis poder cuando reciban el Espíritu Santo de Dios. El dinamis es una palabra griega que significa dínamo, dínamo, un generador de energía. Decir, siempre habrá energía, siempre habrá esa capacidad de acción, acción, riesgo, producir. Importante es lo que sentimos de parte del Espíritu Santo, porque eso será nuestro verdadero motor, será básicamente orientarnos hacia donde se nos trazó nuestro destino, nuestro propósito. Cuando alguien, un ser humano, busca un productivo, qué importante, es porque los seres humanos podemos producir. Y no estamos hablando de condiciones, tal vez de grandes herencias, donde lo material gobierna. Estamos hablando de que nosotros, por lo que ya se nos confió, en el dar y en el servir, nos volvemos productores, el producir. Por eso la bendición que nos habla Jesús es: hay más bendición en el dar, y se tiene que revelar para que usted pueda no solo creer, sino accionar frente, reitero, sobre un ambiente de tanto egoísmo. Por eso, importante, si puedo producir, damos, y es el verdadero objetivo de un productor, dar. Y si doy, entonces la promesa de Dios es que siempre produciremos. Es porque una iglesia, una familia, siervos productivos, resultado de respetar principios. Entonces, estamos hablando de llevar nuestra familia, llevar nuestra vida y nuestras convicciones a que podemos producir. Quien da, quien sirve, tiene la bendición entonces de producir. Dios siempre se ha comprometido en bendecir al que produce, porque a través de lo que produce tú puedes dar. Y se cierra este ciclo extraordinario de nuestra existencia. El principio del reino no está entonces
en que te den, un gran daño que se ha hecho en el concepto y los movimientos que han dañado el origen de lo que la palabra nos enseña. El Evangelio nos transforma realmente en un productor para que entonces, como decíamos, el principio de Dios se cumpla en nosotros. Por eso los hijos de Dios son una bendición, una bendición. ¿Por qué? Porque de consumidores pasamos a ser verdaderos productores, porque damos. Y si damos es porque producimos, Importante, nadie puede dar lo que no tiene. Por eso, importante, la bendición del recibir es justo eso, recibir y punto, es limitado a aquellos que viven de lo que reciben. La bendición entonces del recibir es nada menos y nada más que eso, recibí y punto. Por eso vemos gente tan limitada, con tanta escasez, tantas situaciones de miseria que llevan a dañar el único principio que nos conecta con el Creador, la fe. ¿Cómo es atacada la fe? Por eso, si no entendemos el principio de la palabra, tendremos un Dios ausente en el desarrollo de lo que Dios establece. El principio del reino está en dar. Los hijos de Dios son una bendición, porque de consumidores pasamos a ser productores, y así damos y servimos a los demás. Esto entonces es el principio del dar. Ahora, reitero, la bendición del recibir, reitero, es simplemente recibir, y es lamentablemente un gran limitador de todo lo que somos capaces de hacer alcanzar si le creemos a Dios. Entonces, la mente se ha saturado en esa idea de que me dieron. ¿Cómo me dieron? De la manera que me dieron. La bendición del recibir es solo eso, lo que recibí, y punto final. La alegría del dar es que eso que doy, que sirvo, lo hemos producido usted y yo, y todo está dentro suyo, lo que eres, en lo que realmente te quiere transformar el Señor. Mi esfuerzo, mi visión, lo que eres, tus horas de estudio, el creer, venciendo la incredulidad, venciendo lo que hacen todos, ser un poco el raro, pero allí va todo. Cuando damos, va todo. Cuando sirvo, va todo lo que somos. Reitero, el esfuerzo, la visión, las horas de estudio, el creer, el permanecer, el persistir, el profesionalizarnos, los tremendos renunciamientos que muchos pueden hacer y nosotros no.
lo que a veces decimos. A otros le he permitido, a mí no. Pero cuando tengo una convicción real de lo que yo soy, cuánto construye los recursos financieros, las inversiones. Dar. Cada vez que damos, que servimos, querida familia, iglesia, estás compartiendo, podemos decir, tu ADN, la historia de tu vida. La bendición, entonces, es dar. Eso es la bendición. Disfrutar lo que damos, cómo servimos, cómo nos damos, cómo nos entregamos. La bendición, recuerde, de lo que recibes, es lo que recibes y nada más. Cuidado cuando manejamos este término bendición. La bendición, dice Jesús, está en el dar, no en el recibir. Y a veces corremos y generamos un evangelio emocional porque priorizamos el recibir, y en el recibir no está la bendición, dice el Señor. Tu verdadera bendición es en el dar, en el servir. ¿Por qué? Porque es la evidencia de que eres un productor. La bendición del dar, reiteramos, es que somos la iglesia, los fieles y verdaderos. Son gente bendecida para dar siempre la calidad y la abundancia distinguen a los productores que compartimos lo que producimos. Dar, entonces, querida familia, no tiene que ver con lo que tengo. Dar tiene que ver con lo que soy. Reitero, dar no tiene que ver con lo que tengo. Dar siempre tendrá que ver con lo que soy. Recuerdo siempre un testimonio junto con mi querida esposa Marta. Recordamos un día, justamente veníamos por una de las calles de tierra de la ciudad de Venado Tuerto, donde nacimos, y vimos pasar un pastor, vimos pasar nuestro pastor en ese momento en una bicicleta que iba por esa calle de tierra. Había llovido, el barro, el agua, toda su espalda, toda su parte trasera embarrada, mojada. Qué cuadro, cómo nos tocó nuestro corazón. Y fuimos rápidamente a una concesionaria de vehículos y compramos un muy buen usado vehículo, con pocos kilómetros. Nos agradó, estaba tan hermoso, bien cuidado, y tomamos ese vehículo no porque nos sobraba o nos faltaba. Quiero influenciarte con este pensamiento que tiene que ser gobierno cuando hablamos de estos temas. No es que me sobra o me falta, damos por lo que somos. Muchos piensan y generan doctrinas y a veces arrancan la lana a la iglesia en ese dicho, hermano, de agresión, de sacar, de oprimir, del mayor interés el dinero,
eh, exprimir realmente la economía de nuestra iglesia, pero somos nosotros lo que influenciamos con nuestros mensajes y la prioridad está en el dar, pero dar no porque nos sobre o nos falte, sino por lo que somos. Cuando tú das, dice la palabra de nuestro Señor, qué importante salir de los que piensan de intercambio, que voy a recibir tanto, que si yo doy esto, Dios va a multiplicar al 100 por 1, y se aplican cantidades. Cuando tú y yo damos, las bendiciones, dice la palabra, nos persiguen y nos alcanzan. Gloria al Señor, pero no son objetos, no son cosas, no tiene que ver con lo físico. ¿Por qué? Porque recuerde que somos administradores de lo que se nos confió, de lo que nos se confió, porque el propósito es recibir, del recibir entonces es dar, el propósito ese inicial, ese de saber que tengo dones, que tengo habilidades, que tengo recursos divinos. No necesito tener para dar o servir. Soy yo quien debo mover esta rueda, aunque es pesada en su inicio, aprenderemos a movernos en los principios. No somos dueños de nada. Por eso debemos razonar y entender. Job dijo, desnudo vine al mundo y desnudo me iré. Vinimos sin nada y no nos creamos, por favor, queridos cristianos, dueños de las cosas que tenemos, sino en el pensamiento bíblico debemos formar conceptos. Si no somos administradores, ya sea que tengamos el título o escritura de casas o de vehículos, somos administradores aún del tiempo, y la administración que establece Dios como pacto con cada uno de los que le sirven tiene que ver justamente con dar. ¿Por qué? Porque también la Biblia, y ahora vamos a verlo, si no tenemos claro el principio del dar, más se nos quitará. Un administrador reparte, un administrador no retiene la parte que no le corresponde. Importante. La parábola de los talentos de Mateo 25:14, y con esto estaremos un poco ya terminando. Importante. Libro de Mateo capítulo 25, muy importante es tener en prioridad las cosas que Dios respaldará mientras las repetemos, mientras lo hagamos como Él dice y no como nos parece o nos puede llegar a convenir. Nada puede ser sacado de su contexto o de su principio. Por eso mucha gente vivirá siempre esperando lo que no ocurrirá, lo que ha sido parte de
el engaño o de los falsos maestros. Ninguno fue dueño de los talentos. Analice Mateo 25, 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. A uno le dio 5, al otro le dio 2, al otro 1, a cada uno conforme, dice la palabra, a su capacidad, y luego se fue lejos. Y usted conoce en profundidad, y sería bueno que la lea, capítulo 25 del libro de Mateo, versículo 14 hasta el 30, allí está la parábola. Más que una parábola, es un principio a respetar por todas las generaciones. Ninguno es dueño de talento, ningún cristiano es dueño de dones, de ministerios, de capacidades, del tiempo, de recursos. Nada es nuestro. Solamente se nos ha llamado para ser administradores, y por esta parábola estamos entendiendo principios del reino de la luz. Como administradores también nos enseña, se nos quita o se nos da. El que tenía 5, se le dio 5 más. Al que tenía 2, se le agregaron 2 más. ¿Por qué? Porque trabajaron, porque se esforzaron, porque se pusieron en marcha y se volvieron productores. En cambio, el que tenía 1, por no administrarlo, por no realmente usar de la sabiduría, dice una versión, no negoció el ocio, el ocio, el creer que a veces se nos tiene que dar o que Dios está obligado a darme. Daños realmente irreversibles a veces en la mente de un cristiano. Tu bendición viene del dar, porque cuando das legítimamente tú eres un productor, y cuando produces, lo que produces es para dar y para servir. En esta parábola se quedó sin nada, comenzó sin nada y sin nada se quedó. Lo que se le confió se le quitó, por no hacer nada con lo que se le dio. Aún lo que tenía se le quitaba. Y esto tenemos que estar muy atentos, querida familia, que nos estamos nutriendo de la palabra en esta noche. A veces, por no hacer bien las cosas, se nos quita aún aquellas cosas que hemos logrado en la vida cristiana. Por eso la palabra arrepentimiento, que a veces usamos a menudo, la manoseamos, pero todo eso nunca perdió el verdadero sentido de lo que significa arrepentimiento, que es volver al inicio, volver al punto de partida, perder aquello que ya habías logrado. Tenemos que hacer bien las cosas. No es un tiempo, no es una temporada, no es cuando me va bien. Deberemos permanecer en todo tiempo, fieles, constantes, sabiendo que no somos huérfanos. Hay un Padre que nos ha dejado su palabra y nos ha dado el Espíritu Santo como la evidencia de que esa paternidad es
nuestra verdadera fe y confianza de que si yo uso de la palabra dar, servir, tendré que entenderlo. La verdadera bendición, dice el Señor, es dar. El Señor les bendiga en abundancia y que en este tiempo sentados estamos aprendiendo, estaremos desarraigando aquellas cosas que tomaron el lugar justamente de gobierno, donde hoy se ha hecho tan popular el engañarnos por medio del Evangelio. El Evangelio se nutre del dar, porque el dar es la verdadera evidencia que te has convertido en un productor, y lo que produces es para dar, es para servir, con generosidad, con excelencia, cada día superándonos. ¿Por qué, pastor? Porque lo que damos es la evidencia de lo que somos. No damos y servimos porque nos sobra o porque nos falte. Eso somos. Eso refleja qué nivel de madurez hemos alcanzado en esta vida que va creciendo, que va madurando siempre en los principios eternos del Señor. Te invitamos a acompañarnos todos los martes a las 21 horas en nuestra transmisión en vivo. Nos podés escuchar en nuestra página web www.vidaenfe.com. También podés descargarte a través de Play Store nuestra app Vida en Fe. Además, suscribiéndote a nuestro canal de YouTube Vida en Fe, podés disfrutar de prédicas, devocionales y estudios bíblicos. Activando la campanita recibirás notificaciones cada vez que se sube nuevo contenido y así podrás escucharlo y compartirlo fácilmente. Nuestro templo central está en Avenida La Finur 654 de la ciudad de San Luis. Nos volvemos a encontrar el próximo martes a las 21 horas. Dios te bendiga. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Y viviré cada día como si fuera el último. Disfrutaré cada día como el primero. Te entregaré todo lo que soy cada mañana, de que sale el sol en mi ventana. Voy a buscarte, encontrarte, en tu pecho recostarme, mirarte, abrazarte, mi vida regalarte y cada día empezar de nuevo. Voy a seguirte, amarte, vivir para adorarte, en tu cruz renovarme y seguirte sin cansarme y cada